mis amigos y amados de mi Padre, el Dios Padre, en la persona del Dios Hijo, a través del Dios Espíritu Santo, venga a conducir nuestra meditación para que nosotros podamos hacer las mejores elecciones para nuestra vida. Elecciones estas que serán de acuerdo con la voluntad de Dios. Aleluya. Usted sabe que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros honramos a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad del diablo, que es el pecado, nosotros deshonramos a Dios y honramos al diablo. Esta es la realidad. Entonces, sea que usted crea o no, esa es la palabra de Dios. Es esto lo que está escrito. Cuando la persona hace la voluntad de Dios, ella lo honra. Cuando la persona hace la voluntad del mal, la voluntad de ella satisface sus caprichos y deseos del corazón. Claro, ella va a deshonrar a Dios y honrar al diablo. Mire, la Biblia dice allí en Juan, dice así: quien practica el pecado es del diablo. Quien practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, destruir las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no permanece en pecado. Erra, peca, pero no permanece en pecado. No permanece en el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. La semilla de Dios está ahí. Entonces, puede pecar porque es nacido de Dios. Es muy bueno esto. Primera epístola de Juan, capítulo 3, en el versículo 8 y 9. Yo lo voy a dejar aquí registrado. Pero yo quería que usted sepa algo. Esta madrugada estaba orando y meditando en la palabra de Dios. Y la palabra que Dios me hizo meditar me iluminó el entendimiento. Fue la palabra que Él habló para el sacerdote Elí. Elí era el sacerdote en Israel. Él era el principal sacerdote. Elí tenía 2 hijos. Y los 2 hijos de él hacían cosas erradas. Se aprovechaban de la posición del padre y hacían cosas erradas dentro del santuario, del tabernáculo. Y Dios vio que Elí, el siervo de él, no tomó ninguna providencia. Dejó que la cosa siga corriendo floja. Entonces, Dios mandó un siervo de él para ir hasta el sacerdote Elí, para decirle las siguientes palabras: así dice el Señor Dios de Israel, en verdad, yo había hablado que
tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, usted sería sacerdote, sus hijos serían sacerdotes, toda la casa, todo el linaje de tu padre, tus antecesores me servirían. Pero ahora, dice el Señor, lejos de mí tal cosa. O sea, Dios volvió atrás. Dios había dicho una cosa, pero Él volvió atrás. Él se arrepintió, digamos así. Lejos de mí tal cosa. ¿Por qué? A los que me honran, honraré. A los que me honran, honraré. Pero los que me desprecian serán despreciados. ¿Quién es que honra a Dios? ¿Y quién desprecia a Dios? Quien vive en el pecado desprecia a Dios. Entonces cosecha los frutos del pecado. Y, naturalmente, esas personas son castigadas por ellas mismas. Porque en el pecado, la persona, el ser humano, queda en duda en sus decisiones. Y por esta causa, ella erra. Y errando, ella va a cosechar los frutos de su error. Entonces, Dios habla con claridad que aquellos que lo honran, esto es, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que luchan por hacer la voluntad de Dios, serán honrados por Dios. Naturalmente. Pero aquellos que contrarían a Dios, que hacen la voluntad de la carne, del pecado, hacen la propia voluntad, en vez de hacer la voluntad de Dios, esos agradan al diablo y desagradan a Dios y deshonran a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros llegamos? Dios nos dio el privilegio glorioso de nosotros tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Entonces, si yo sé el camino correcto y ando por el camino errado, es obvio, es claro, que aún Dios, siendo amor, misericordia, paciencia, aún así, Él no va a quedar omiso. Él no va a aceptar. Dios no acepta. Aquellos que me honran, yo honraré. Si yo honro a Dios, naturalmente, Él me va a honrar. Si yo lo deshonro, naturalmente, yo seré avergonzado, yo seré deshonrado. Es un intercambio. No hay cómo huir de eso. No hay aquella historia, no, pero Dios es compasión. Dios es compasión, Dios es amor, Dios es justicia. No se puede olvidar nunca de eso. Dios es justicia. Y cuando se trata de los siervos de Él no lo deja por menos, de ninguna manera. De hecho, Dios, en un solo día, mató a los 2 hijos del sacerdote, del sumo sacerdote, Elí, en un solo día. Y no dejó a nadie envejecer de su linaje, en su parentela. Todos murieron jóvenes. Porque el sacerdote Elí deshonró a Dios. Entonces, Dios quedó tan airado, tan aborrecido,
tan contrariado que él deshizo lo que él había hecho. Él dejó inválido aquello que él había dicho. Él dijo aquí, a la verdad había hablado que tu casa, tu familia, tu descendencia, todo tu linaje de la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Me servirían delante de mí, perpetuamente. Él era el sumo sacerdote, el sacerdote Elí. Andaría delante de mí perpetuamente. Y cuando Dios hizo esta promesa a sus antepasados, a los antepasados de Elí, fue cuando ellos estaban en Egipto. Ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos. Nada más y nada menos que esclavos. Sufrían horrores. Entonces, Dios les hizo esta promesa, que sus hijos, los padres de Elí, los abuelos, etcétera, Dios los eligió para que él, aquella familia, pudiese servir a Dios por toda la vida, por todas sus generaciones. Pero delante de la deshonra que el sacerdote tuvo para con Dios, porque los hijos de él hacían cosas horribles. Se aprovecharon de las mujeres, se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de las ofrendas, robaban la ofrenda. Y nadie tomaba ninguna actitud. Entonces Dios mandó al siervo de él para ir hasta el sacerdote Elí y le dijo, ahora dice el Señor, lejos de mí tal cosa, lejos de mí cumplir aquella palabra que yo había prometido, lejos de mí. ¿Por qué? Porque los que me honran y el sacerdote Elí, pero ¿cómo? A través de sus hijos, obviamente, él deshonró a Dios. Él dijo, ¿por qué? Tú honras a tus hijos más que a mí. Porque tú honras a tus hijos más que a mí. Esto es muy fuerte. Amiga, amigo, ¿sabe? Yo tengo por principio la siguiente tesis. Si yo no estoy viviendo en el pecado, errar, todos erramos, todos fallamos. Incluso, especialmente con la boca. Nosotros hablamos cosas que no deberíamos haber hablado y nos arrepentimos. Pero hay una diferencia aquí. Cuando Dios habla, cuando Él dice, porque tú honras a tus hijos más que a mí. El sacerdote Elí honraba más a los hijos que a Dios. ¿Por qué? Pasaba la mano sobre los errores de los hijos. Entonces, amiga, amigo, como yo estaba hablando, yo tengo un principio, por principio, esta tesis. Si yo no estoy en pecado, entonces mi fe está afinada. Yo hago la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros hacemos la voluntad del diablo. Cuando uno vive en la justicia, uno hace la voluntad de Dios. De esto no tengo dudas. Y si yo no estoy en el pecado,
entonces yo tengo paz, yo duermo en paz, yo tengo seguridad, yo tengo certeza para dónde va mi alma. Ahora, si mi paz se fuese y la paz se va cuando vienen las dudas, cuando vienen los miedos, cuando viene el pavor. Pero este pavor, el miedo, las dudas, viene por causa del pecado. El pecado hace que las personas se queden débiles. El pecado debilita al ser humano. Por eso es que el diablo trabaja estimulando al pecado, provocando al pecado. Y es por eso que muchas personas, por ejemplo, quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo, quieren volverse hijas de Dios, pero no consiguen porque no quieren abandonar el pecado. Hay quien esté viviendo en el pecado, está viviendo en el pecado, pero está presa por el propio diablo al pecado. No le gusta el pecado, pero porque está esclavizada por el pecado, ella no tiene fuerzas para salir del pecado. Dios considera a estas personas que viven en el pecado, no porque quieren, sino porque fueron esclavizadas por el diablo. Pero hay quien viva en el pecado porque optó por eso, le gusta el pecado, tiene placer en el pecado. Entonces, estas personas que viven en el placer del pecado no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y aún incluso quieren recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esto? No es posible. No es. Porque Dios honra a los que lo honran. Es como ya dije, es correcto que hay personas que están esclavizadas por el vicio, por las drogas, por el vicio de la prostitución. En los vicios que existen, muchas personas no quieren aquello, pero están presas por el espíritu del pecado. Entonces, ellas tienen que ser liberadas. Alguien tiene que llegar hasta ellas y librarlas. Y este es el trabajo de la Iglesia Universal, del reino de Dios por todo el mundo. Nosotros trabajamos para liberar a las personas del espíritu o de los espíritus inmundos, de los espíritus del pecado. Una vez liberadas, curadas, ahí sí, ellas tienen conciencia de lo que es correcto y lo que está errado. Ellas pueden decidir si ellas recibieron la bendición, fueron liberadas del espíritu del diablo, pero aún son atraídas, les gusta el pecado. ¿Cómo es que estas personas pueden recibir el Espíritu de Dios? No pueden. Entonces, yo quiero que usted entienda bien estas palabras, porque Dios perdona a todos los que van a Él, a todos, 100%, pero todos los que van a Él, los que quieren la justicia, quieren vivir en lo que es correcto. Pero cuando la persona tiene placer en el error, en el robo, en la mentira, en la prostitución, en el pecado en general, ¿cómo es que va a liberar a una persona de una cosa que a ella le gusta? Porque ella está haciendo porque le gusta. Entonces, cuando uno vive lejos del pecado, uno se vuelve fuerte, resistente. Entonces vienen las luchas, nosotros enfrentamos luchas, dificultades, problemas, pero nosotros los enfrentamos de cabeza erguida, porque somos fuertes, no nos dejamos llevar por las conversaciones de otros, no nos dejamos llevar por alguna codicia personal, egoísmo, egocentrismo, nada de eso. Nosotros estamos afirmados en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios.
Y hacer la voluntad de Dios es honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Uno tiene seguridad. Uno queda tranquilo. Puede enfrentar todo y cualquier problema, porque usted tiene su conciencia limpia. Ahora, cuando la persona tiene la conciencia errada, contaminada, es porque ella está en el error. Hay solamente una forma. Si ella se arrepiente, es como nosotros hemos leído en el texto, en el principio, cuando dice que cualquiera que practica el pecado también transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Quien practica el pecado es del diablo. Está aquí escrito. Primera de Juan, capítulo 3, y en los versículos 8 y 9. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto viene el Hijo de Dios, Jesús. Él se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, la persona está esclavizada por el pecado, pero se quiere liberar. Entonces, ella tiene el derecho, porque Jesús se revela para ella. Nosotros queremos que usted sepa, mi amiga, mi amigo, que la honra que Dios da es para siempre, es eterna. Pero también, si la persona se vuelve contra Él y hace su propia voluntad y vive en el error, en el pecado, entonces Dios la quita, retira su mano sobre aquella persona. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo que yo entiendo de las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora ya sabe, la honra que usted quiere, mi amiga, mi amigo, solo depende de usted querer honrar a Dios, hacer la voluntad de Él. Si usted lo quiere, Él va a abrir espacio, Él va a abrir la puerta, Él va a aplanar el camino para que usted pueda honrarlo, para que usted pueda también ser honrado. Ahora, si fuese lo contrario, si la persona no quiere, si a la persona le gusta el error, entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, no sirve de nada que la persona busque el bautismo con el Espíritu Santo si a ella le gusta el pecado. ¿Cómo es que a ella le puede gustar el pecado y querer el Espíritu de Dios? No hay combinación. Dios los bendiga a ustedes y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.